Los hombres que dan luz a nuestras vidas es el título del acuario político de hoy. Mi nombre es Alejandro Enrique Floresquín, periodista y comunicólogo. No se hizo tanto ruido como sucedió con la llamada expropiación petrolera. En 1937, México tenía una población cercana a los 18 millones de habitantes y solo 7 millones contaban con electricidad. El fluido eléctrico era proporcionado con serias deficiencias por parte de tres empresas: The Mexican Light and Power Company, The American and Foreign Power Company y Compañía Eléctrica de Chapala. Estas empresas cubrían parte del centro, norte y occidente del país, y las tres empresas tenían instalaciones realmente pequeñas. El resultado era que la electricidad se ofrecía con interrupciones constantes y se cobraban tarifas elevadas. De poco servían para el adecuado desarrollo del país, de tal suerte que el 14 de agosto de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas del Río creó la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Su objetivo fue organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, sin propósitos de lucro. Años después, la nacionalización de la industria eléctrica que hizo el presidente Adolfo López Mateos el 27 de septiembre de 1960 fue para aumentar la electrificación en el país, ya que abarcaba solamente un 44%. Sin embargo, hoy en día la CFE presenta pérdidas por un monto cercano a los 95,000 millones de pesos al 31 de diciembre del 2021. El saldo total de su deuda fue de 393,9 mil millones de pesos. Tanto Pemex como la CFE son una carga para las finanzas del país y, sin embargo, los seguidores de López Obrador consideran que es de patriotas mantener a ambas empresas estatales. La razón y la inteligencia está al revés. Pero, ¿quiénes han sido los directores de la paraestatal que han iluminado nuestras vidas? El primer director de la CFE fue Carlos Ramírez Ulloa, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, quien continuó con su puesto con Manuel Ávila Camacho. Ramírez Ulloa fue ingeniero civil e impulsó la construcción de obras públicas e infraestructura para el sector eléctrico. Dirigió la construcción de la presa de Tacubaya, Becerra y Tezcaltalco en el Valle de México, y supervisó obras para la obtención de agua potable en Colima, Minatitlán, Río Blanco, Veracruz y Nogales. En 1946 fundó el Colegio de Ingenieros Civiles. El siguiente director de la CFE fue Alejandro Díaz Urquidi y es considerado el sembrador del Durango moderno, debido a que fue impulsor de carreteras y caminos de la entidad. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos, el titular de la CFE fue el ingeniero mecánico y electricista Manuel Moreno Torres, quien desarrolló la hidroeléctrica El Infiernillo. En su calidad de director general de Obras Públicas del Distrito Federal, construyó 45 mercados en la Ciudad de México, La Lagunilla y La Merced, entre otros, y la construcción de la ciudad deportiva Magdalena Mixhuca. Guillermo Martínez Domínguez fue director de CFE durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y lo sucedió Guillermo Villarreal Caravantes durante el inicio del mandato de Luis Echeverría Álvarez. Villarreal Caravantes fue cambiado por José López Portillo y después por Arsenio Farell Cubillas. Fue una etapa en la vida política de México donde los funcionarios públicos ocupaban un puesto donde su profesión no tenían nada que ver. Tal fue el caso de Hugo Cervantes del Río, abogado que fue director de la CFE en los últimos años de López Portillo. Antes de terminar, Alberto Escoger Artigas es flamante director de la CFE. Con Miguel de la Madrid pasaron varios por la dirección de CFE. Fernando Iriar Valderrama, ingeniero civil y topógrafo hidrógrafo, quien escribió varios libros importantes como Hundimiento de la Ciudad de México y Proyecto Texcoco 1969. El siguiente director de CFE
fue Guillermo Guerrero Villalobos en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y con Ernesto Zedillo Rogelio Gascaneri, quien fue el último secretario de Programación y Presupuesto, y también fue presidente del Grupo Cintra, que controlaba las aerolíneas Aeroméxico y Mexicana. En diciembre del 2021, el presidente López Obrador lo propuso como miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo por un periodo de 8 años, siendo ratificado por el Senado en abril del presente año de 2022. Alfredo Elías Ayub ocupó el cargo de director de la CFE en el último año del sexenio de Ernesto Zedillo y continuó con el cargo con Vicente Fox y al inicio del mandato de Felipe Calderón. Con el expresidente fueron directores de CFE Antonio Vivanco Casamadrid y Jaime González Aguadé. Con Enrique Peña Nieto fueron directores de CFE Francisco Rojas Gutiérrez y Enrique Ochoa Reza, así como Jaime Francisco Hernández Martínez. Finalmente, con López Obrador, la CFE cuenta con los servicios de Manuel Bartlett Díaz, quien tiene un pasado bastante oscuro, pero aún así pretende iluminar la vida de millones de mexicanos. Pongamos orden en la fauna del acuario político del que todos formamos parte. Por favor, si te gustó esta editorial escrita, que puedes encontrar en mi muro de Facebook y el video en YouTube, no dejes de suscribirte, toca la campanita y compártelo con tus amigos, conocidos y familiares. Hazlo viral. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Acuario Político. Hasta luego.